Bueno, hola amigos de Hablemos Caballo, me encuentro aquí en Córdoba, en las sierras de Córdoba, y lo he venido a ver a Carlos porque me ha llamado que tiene un problemita con esta potranca, que nos va a contar un poquito la historia de la potranca. ¿Cuánto hace que vos tenés la potranca aquí? Bueno, la potranca va a cumplir un año en 5 días y bueno, lo que le puedo contar que nació acá en este lugar y cuando apenas nació mi hija, que es la dueña, comenzó con el trato, bueno, de acariciarla desde un primer momento y bueno, todos contentos porque era un recién nacida y fue creciendo y hay cosas que está cambiando como por ahí que no hace caso o hace algo que tengo miedo por la integridad de ella y de mi esposa, que son las que la manejan normalmente. Por ejemplo, esa actitud que tiene como de querer morder a veces. Bueno, acá voy a hacer una pequeña aclaración de lo que significa el imprinting en un caballo. Tocar un caballo no es un lenguaje. Entonces cuando nace un potrillo, normalmente a todos nos llena de consternación y amor y queremos tocarlo y acariciarlo. Al no ser el lenguaje del caballo, estamos invadiendo al caballo. Entonces ese es el lenguaje que ellos comienzan a aprender. Por eso, lo que le está pasando a Carlos, mientras era chiquita iba todo bien, marchaba todo bárbaro, pero a medida que fue creciendo la potranca, toda esa invasión que se hizo desde chiquita, ella se comienza a comunicar de la misma manera. Entonces ya se pone inquieta, se pone insegura, busca morder, no respeta que se la lleve, por ahí quiere patear. ¿Qué otras cosas hace la potranca acá? Sí, a veces se pone a patear así cuando uno lo va a largar y la veo que se pone muy nerviosa cuando uno lo que quiere es trasladarla de un lugar a otro nada más o esas cosas. Veo que a veces reacciona con la misma madre que le quiere dar la teta porque todavía está tomando teta y reacciona pegándole patadas, esas cosas. Es de vital importancia para un potrillo en su desarrollo que interactúe con la familia, es decir, con la madre de otros potrillos, porque ahí ellos comienzan a vivir el mundo naturalmente. Nosotros, cuando entramos en su mundo, le hacemos perder la naturalidad. Y todo lo que está pasando tiene que ver con eso, porque somos dominantes naturales de todas las especies. Un caballo nunca se nos va a venir encima, siempre va a buscar alejarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos depredadores y ellos son animales de presa. Ahora, si de chiquito comenzamos a invadirlo, como le pasó a ella, por eso no estoy de acuerdo con el imprinting de tocar un potrillo, comienzan todos estos problemas de comportamiento. Entonces, lo que le dice, hace falta a la potranca que tiene en la manada cuando interactúa con otros potrillos o se mete con una yegua, que le pongan límites. La madre le pone límites también, le pone reglas y después se relaja. De la misma forma nosotros, fíjense, esto tiene que ver porque la han tocado de chiquitita. Los caballos no son perros, eso vamos a dejar en claro. Entonces, vamos a ver de qué forma la vamos a volver a hacer caballo, que ella recupere la naturalidad. Ahí estamos, esa es la invasión que hace el caballo, porque de chiquito lo tocamos. No hay que tocar los caballos. Solamente el caballo se puede tocar cuando el caballo está confiando en nosotros y lo está permitiendo. Si no, es una imposición. Y ahí se ve claramente qué significa la invasión hacia el caballo. Abrime ahí que voy a salir acá. Es la forma que con ella se han comunicado, invadiéndola.
Entonces, estamos viendo lo que nunca ha tenido son límites. Ahora le estamos poniendo límites sin violencia. Es como estar educando un chico malcriado. Los límites siempre tienen que ser desde el amor, no de la frustración. No porque el caballo esté nervioso yo voy a descargar la frustración porque el caballo no me está respondiendo lo que yo estoy queriendo. Ella, ¿ve? Yo ya no estoy usando prácticamente el cabresto. Y le voy a empezar siempre a ponerle límites. O sea, el respeto tiene que ver con que yo le estoy respetando porque no le estoy tocando y ella no me puede tocar a mí. Si me toca, le pongo límite. Y ahí nos estamos comunicando. Vamos a ir para allá caminando y vamos a ver el comportamiento. Miren, miren cómo. ¿Ven? Entonces ya nos comenzamos a relacionar desde el respeto, pero yo me he convertido en su guía. Ya no uso el cabresto, ya no tengo que pelear. Si se distrae le llamo la atención. Y ahí la dejo. Fíjese que se olvidó de la madre. Le pido el espacio y la dejo. No puede invadir mi espacio. Atrás. Y la dejo. En la manada hay jerarquía. Y el de mayor jerarquía es el que le pide el espacio al otro. Yo estoy haciendo eso en este momento. Me invade, si invade mi espacio, le pongo el límite. Entonces nos estamos comunicando y le estoy diciendo jerárquicamente, como ella no tuvo límites, como se le invadió de chiquitita, en el famoso imprinting que dicen de tocarlo cuando son bebés porque después son mansos, fue toda una comunicación que ella le está haciendo ahora. Te invade, te lleva por delante, te muerde, te quiere patear. Acá le estamos volviendo a ser caballo. Que respete la dominancia natural que tiene el ser humano. Nosotros somos dominantes naturales, por eso ellos se alejan. Y le pongo límite. Entonces, voy a empezar ahora a hacer otras cosas que no se han hecho para decirle, mirá, esto es nuevo para vos. ¿Ve? Me comuniqué y después le puedo comenzar a enseñar cosas. No le puedo enseñar si ella no está confiando en mí. Y afloja. Listo, métela para adentro, Carlos. La inserto. Y afloja. Cuando vos ves que te está siguiendo, no le pongas tensión en la cuerda. Porque estás haciendo abuso en el pedido. Ella se tiene que sentir siempre libre. Y la dejo.
Ya la potranca no te invade, no te busca morder, no te busca sacar con las patas. Nos hemos convertido en un líder, pero que ha generado protección. Por eso está al lado de uno y puede estar tranquila por primera vez. Si no, no está tranquila, busca morder, busca separarnos de donde estamos. Muy bien, ¿eh? Bueno, fíjense cómo se amansa un potrillo. Listo, la dejo. El lenguaje del caballo no es tocarlo. ¿Quieren hacer imprinting? Que nos vea el potrillo nada más. Ya con eso estamos haciendo imprinting. Después, cuando el potrillo confíe y se acerque solo y le damos la oportunidad de que él tenga la curiosidad de venir hacia nosotros, ahí podemos llegar a comenzar a tocarlo. Y vamos a tener un caballo confiado que después no nos va a invadir, porque nosotros no lo invadimos. No le incorporamos ese lenguaje. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Diego. Lo dije porque apenas te llamé, me dijiste que ibas a estar y bueno, a veces creía que era imposible que estuvieras acá, la verdad. Sin ninguna duda, equivocadamente la guiamos mal y tenía 1 año y ya me entraba a preocupar. Hoy, con lo que nos enseñaste, porque está mi hija y mi señora, vamos a tratar de seguirla y bueno, no cometer esos errores que veníamos cometiendo. Esa es la intención y queremos disfrutarla, no preocuparnos de Canela, esa es la idea. Así que muchísimas gracias nuevamente.